Para Boca arranca un año que va a ser decisivo para la gestión de Juan Román Riquelme. Para Boca comienza un 2026 en el que vuelve a jugar la Copa Libertadores tras 2 años consecutivos sin poder participar del torneo, más allá de haber estado en la fase de 2, esos 2 partidos con Alianza Lima no terminaron dándole la necesidad de volver a jugar el torneo que el hincha demandaba y que por supuesto también el plantel quería afrontar, ni hablar de la dirigencia en la desesperación de volver a jugar la Copa Libertadores, en un año que fue muy largo para Boca porque fue el primer equipo de la primera división del fútbol argentino en arrancar el año de manera oficial en aquel partido en enero contra Argentino de Montemaíz y fue uno de los últimos en terminar el año, porque quedó afuera contra Racing en las semifinales del Clausura. Es verdad que después Racing tiene la final con Estudiantes y Estudiantes es el último en terminar el año al tener el trofeo de campeones contra Platense. Más allá de esto, el 2026 no va a ser muy distinto en cuanto a la demanda de calendarios debido a lo apretado que está tanto el torneo Apertura como el Clausura como las copas internacionales debido al Mundial y por eso la pretemporada, el buen armado de un plantel y el mercado de pases van a ser factores sumamente influyentes para este Boca que tiene en la gestión de Juan Román Riquelme un año decisivo. Porque Riquelme lleva 2 años como presidente del club, 6 en total en la gestión del oficialismo, porque ya tuvo los otros 4 como vicepresidente de Jorge Amorameal. Hoy, como lo decíamos, después de 2023, 24-25 los ejerció como presidente. Y 2026 va a ser el tercer año de Juan Román Riquelme como presidente de la institución. Y da la casualidad que el primero en el que va a tener la Copa Libertadores, porque en los 2 anteriores, en el 2024 jugó la Sudamericana, en 2025 directamente no tuvo competencias internacionales. Por eso, en este video te invito a que hablemos un poco del año que se le viene a Boca, más allá del primer amistoso con Millonarios y todo lo que prepara en los amistosos, que hasta incluso también va a tener el domingo contra Olimpia, más allá de toda la preparatoria, quiero hablar un poquito de lo que va a ser este año para Boca, un año realmente decisivo para Riquelme y para el Ceneice. Y vamos a empezar a hablarlo, y por eso los voy a invitar a la otra escena que tengo preparada con todos los temarios que vamos a ir hablando. Pero primero te quiero pedir que dejes tu pulgarcito para arriba, que es totalmente gratuito. Suscríbete al canal, bienvenido si sos nuevo. Suscríbete al canal, que también es totalmente gratuito. Este año voy a estar con mucho contenido, sobre todo por el Mundial, y les voy a estar trayendo contenido exclusivo de cara al Mundial. Y quiero que me dejes en el chat, hoy del 1 al 10 en los comentarios, quiero que califiques del 1 al 10 hasta ahora la gestión de Juan Román Riquelme y cómo crees que le irá en este 2026. Vamos a empezar hablando del año de Boca, que como decía recién, para Boca el 2026 es un año bisagra en la gestión de Riquelme porque va a ser la primera vez que el club juegue la Copa Libertadores con Román como presidente, porque en las anteriores había jugado en 2024 la Sudamericana y en 2025 esa ida y vuelta de fase 2 contra Alianza Lima. En los años anteriores él era el vice, más allá de ser la cabeza de fútbol, y no hay que esconder que era la figura pública del fútbol de Boca. En ese sentido hay que reconocer que el presidente era Jorge Amorameal. Así que a partir de las elecciones de diciembre de 2023 empieza a contar el mandato de Riquelme como dirigente oficial de Boca. Se le viene un 2026 complejo en cuanto a los desafíos, en cuanto a lo que planteaba ya de por sí Boca y todo lo que se ha logrado poner a lo largo de este año. Yo creo que si vamos a ir analizando un poco, y por eso me quise meter en esta ventana, si vamos a empezar hablando un poco de lo que es el año de Boca, para mí hay una máxima que hay que empezar a repasar. Y voy a ir con un dato para entender dónde está parado Boca. En todo el ciclo de Riquelme, en el club, Boca gastó $100 millones en incorporaciones y River gastó esa cantidad en los 16, 17 meses de la vuelta de Marcelo Gallardo al club. De alguna forma, si vamos a comparar los últimos 2 años de Boca, más el último año también de River, son 2 clubes que no se han consagrado, y trazo este paralelismo para marcar que para Boca es clave volver a ganar un título. Hoy el hincha de Boca
tiene menos paciencia. Hoy el hincha de Boca demanda excelencia, demanda títulos como nobleza obliga al ser el club más grande de la Argentina, porque desde marzo de 2023 que no logra levantar un título. Y eso por supuesto que genera un malestar en todo lo que es la hinchada de Boca Juniors, y por supuesto que va a generar un malestar si además lo tratamos de traducir en lo que es una gestión que viene de 2 años sin jugar la Copa y que además tampoco logra hacer pie en el torneo local porque no pudo nunca campeonar, más allá de aquella muy buena serie contra River con Diego Martínez de técnico que sacó el clásico de toda la vida, pero en semifinales trastabilló con Estudiantes. En el torneo de la Liga Profesional le quedó muy largo el certamen con Martínez, Herrón y Gago dirigiendo dentro del mismo torneo. Arranca el 2025 con, como decíamos antes, ese calendario apretado, siendo el primer club en jugar en 2025 con aquel partido contra Argentino de Montemaíz. En ese mismo torneo dirige Gago, dirige Herrón, el último término después de la derrota en el Superclásico en el Monumental. A partir del Mundial de Clubes dirige Russo y ahí ya hay un interinato entre idas y vueltas de Russo y de Úbeda debido al estado de salud de Miguel Ángel Russo. Úbeda se termina sentando como entrenador, de alguna forma no es el entrenador que se esperaba en las instancias definitorias, porque Boca había logrado ganar el Superclásico con River, pero después en la llave de eliminación directa le quedó realmente muy chico el partido con Racing, sobre todo al técnico, que terminó siendo el principal damnificado, el herido más grave de todos los que recibieron el cachetazo de la eliminación, y por eso de alguna forma el 2026 a Boca se le presenta como una chance de poder borrar todo lo anterior, sin por supuesto dejar el trauma que significaron estos últimos 3 años para el Ceneice, y volver a arrancar con un 2026 donde resetea la cuenta, donde va a haber el sorteo de la fase de grupos y va a haber esa transmisión con el bolillero y los rivales que le van a tocar, algo que hace rato extrañaba, algo que añoraba en los últimos años, porque va a tener la posibilidad, posiblemente por cómo se ve el grupo, de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, y porque el mercado de pases para Boca resulta interesante, tanto en el primer semestre del año como de cara al segundo semestre. Yo soy de los que piensan que Boca no necesita una cantidad de refuerzos abismal para arrancar el año. Para mí Boca, con Inestrosa y alguna incorporación más, está bien plantado para iniciar el 2026. Es verdad que es un mercado de pases en donde Boca no logró anunciar tempranamente ningún refuerzo. Es un mercado de pases en el que a Boca se le fueron más jugadores de los que llegaron, lo cual no es una mala noticia porque los que se fueron son futbolistas que ya tenían un ciclo cumplido, que no tenían un aporte directo en Boca, llámese Fabra, llámese incluso también Marcos Rojo que se fue antes a Racing, llámese hasta incluso las salidas que estuvieron rondando de Briasco, de Orsini, de Martegani. Bueno, hay varios jugadores que a este plantel de Boca, o que mejor dicho a los últimos planteles, no le pudieron dar lo que el hincha esperaba. Y para mí la llegada de Paredes, insuficiente para hacer una alegría para Boca, termina siendo un plus, termina siendo un motivo para volver a creer en un equipo que hace rato había desilusionado a su propia hinchada. Yendo al mercado de pases, para mí Boca lo que tiene es que con Inestrosa renueva ilusiones, le llegaría un chico rebelde, un futbolista que tiene carácter para jugar en Boca y pareciera que le sobra personalidad para aguantar los dardos que le va a tirar el fútbol argentino, porque también el fútbol argentino es eso para los extranjeros, es una prueba constante semana tras semana en donde un pequeño traspié te puede condenar el paso por el fútbol argentino. Sin embargo, aquellos que tienen traspiés suelen salir adelante debido a sus personalidades y pareciera que Marino Inestrosa tiene esas cualidades como para poder bancarse cualquier dardo que le tiren y a la vez tener la personalidad para desarrollar el juego que lo llevó a ser justamente pretendido por Boca Juniors. A lo largo del año, a Boca se le va a presentar el desafío del torneo local, el desafío también de la Copa Libertadores y el compactar ambos calendarios con un equipo que va a tener que tener rodaje y rotaciones. Y para eso yo creo que Boca tiene nombres y apellidos, tiene cantidad de jugadores como para afrontar 3 competencias entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. El problema será
ver cuál es la motivación que en la dirigencia y que también en la dirección técnica de Claudio Úbeda le dan a esos jugadores que hoy están más marginados, más relegados, pero que le pueden dar un plus. Caso Velasco, caso Kevin Zenón, si es que no se va a préstamo al Alavés de España. Hay varios jugadores que bajaron el nivel por falta de confianza, algo que sufrió el Changuito Ceballos, pero con un poco de cariño, un poquito de confianza y minutos de calidad, no tanto de cantidad, terminó rompiéndola toda. Entonces, si yo me voy al ejemplo del Changuito, yo creo que hay jugadores en Boca que, como Ceballos, atraviesan un presente muy flojo, faltos de confianza, falto de minutos de calidad, sobre todas las cosas, para poder sacar a relucir la versión que los llevó a Boca. Me quedo, por ejemplo, en el caso de Zenón. Para mí el caso de Kevin Zenón es uno de los más emblemáticos en los últimos años de Boca, porque Zenón llegó siendo un carrilero por izquierda de Unión, jugaba con línea de 5 en la Unión de Kili González, pero bueno, Zenón jugaba por la izquierda y se acomodó en Boca siendo enganche. Y normalmente esos procesos se dan a la inversa. Un jugador que llega a Boca siendo enganche tiene que buscar otro lugar para reacomodarse. Si sos enganche y ya hay un creador de juego, te tiran por un costado o te ponen atrás del delantero. El caso de Zenón fue la inversa. Llegó siendo un volante por afuera, un carrilero, y se acomodó como enganche en aquel Boca de Diego Martínez. Desde los Juegos Olímpicos para adelante, más allá de la teoría tuitera de que Mascherano lo arruinó por un muy mal desempeño de la selección argentina y de Zenón también en los Juegos Olímpicos, de ahí en adelante estuvo un año y medio irreconocible, dejando en el pasado y cada vez más lejano la versión que a Zenón lo llevó a Boca. Bueno, yo creo que los refuerzos le van a venir bien a Boca. Yo creo que los refuerzos de alguna forma van a ser también una pista, van a ser un impulso para volver a renovar esas aspiraciones de jugar la Libertadores y renovar el hambre por títulos. Pero hay una realidad, y acá es donde me parece que está la gran clave para Boca en este 2026 y en lo que hablábamos antes de la gestión de Juan Román Riquelme. Boca no va a tener paz hasta que se consagre campeón. Boca no va a tener descanso, no va a tener una seguidilla de partidos en los que pueda perder, no va a recuperar la confianza del hincha hasta que le vuelva a poner un trofeo adelante de los ojos de los hinchas en la Bombonera. Porque aquel triunfo, aquella consagratoria contra Patronato a inicios de 2023 quedó muy lejos para Boca. Porque hasta incluso la consagratoria no solo era un partido clave para Boca en ese entonces, para dar lugar a un año en el que después llega una final de Libertadores, sino que quedó muy lejos en el tiempo la última consagración, ni hablar de la cantidad de clásicos que se le ha escapado en el medio, con un historial notablemente negativo en cuanto a los clásicos, pero con la oportunidad de en este 2025 ver si tiene también las agallas y lo necesario para renovar las aspiraciones de un Boca que hace rato se le fue la ilusión de jugar la Libertadores, ni hablar de ganarla. El mercado de pases para Boca siempre ha sido clave. Hoy tiene en su banco un técnico como Claudio Úbeda, que no está asociado al club, muy distinto a otros entrenadores en el ciclo de Riquelme, como Ibarra, Bataglia, Russo, Diego Martínez, incluso que dirigió en inferiores. En este caso, Úbeda es más del palo de Jorge Almirón. En este caso, Úbeda pertenece a esa camada de entrenadores, o mejor dicho, a esa bolsa de tan solo 2 entrenadores que Riquelme eligió más allá de no haber tenido pasado en Boca Juniors. Y eso obviamente que le genera una distancia al hincha. Eso que obviamente le genera también cierto reproche, cierta distancia cuando hay decisiones que no comparte. Como lo fue la lapidaria decisión de sacar al Changuito Ceballos para ponerlo a Alan Velasco contra Racing y minutos más tarde que llegue el gol de Maravilla Martínez que termina eliminando al Ceneice. Para hacer una síntesis, en otro video vamos a hacer un análisis más táctico, más minucioso. En este más bien es un análisis de cómo arranca el 2026 para Boca. Boca necesita, en los primeros meses de este año, llegar al Mundial de Selecciones con un título abajo del brazo. Boca, si quiere tener tranquilidad, si quiere tener tiempo, cosa que hace rato no tiene en este 2026, necesita regalarle un trofeo a su hinchada antes del Mundial de Selecciones. Porque Boca hace rato no solo le debe al hincha el defender el escudo como corresponde, no solo le debe al hincha
el sentirse representado, porque hoy el hincha no se siente representado con cómo juega Boca, y si lo hace son por un lapso de partidos, por ejemplo el clásico con River y algún que otro partido que meto dentro de esa racha, pero hoy al hincha le cuesta identificarse con este Boca. Hoy al hincha le cuesta perdonar a un Cavani que en su momento había llenado la Bombonera con su arribo. Hoy a Boca le da confianza a un Paredes, que hoy es la manija del equipo, que hoy es el que renovó la ilusión del hincha de Boca, pero no se le va la nostalgia del último título. Y si Boca quiere tiempo, si Boca quiere felicidad, si quiere trabajar a lo largo del 2026 con otra dinámica, hasta incluso en la definición de la Libertadores, porque yo creo que la fase de grupos la va a pasar tranquilo como sucede habitualmente, si Boca quiere afrontar el segundo semestre del año con mayor tranquilidad, más allá de un segundo buen mercado de pases y más allá de lo que pueda hacer en enero o febrero, Boca necesita darle un título a su hinchada para terminar con esta seguidilla de desilusiones, con esta seguidilla de fracasos deportivos que ha atravesado el club de la Boca. Espero que te haya gustado el video, podés dejar tu suscripción que es totalmente gratuita, seguime también en mis redes sociales que están justamente por aquí en la pantalla, deja tu me gusta que es totalmente gratuito y a mí me ayudás a seguir haciendo cada vez más videos. ¿Quieren un 2026 con más contenido, un video por semana o hasta incluso más? Suscríbete al canal y déjame en los comentarios la pregunta que te hice al principio. Para vos, del 1 al 10, ¿con qué número calificás a la gestión de Juan Román Riquelme? Y para vos, ¿podrá Boca este año cortar la sequía de títulos? Te espero en los comentarios para hacer el ida y vuelta que normalmente hacemos en cada uno de estos videos. Chau, felicidades.